Buenas noches, estimada docente. Procedo con el video relacionado a la materia de ciencia política, cuyo, cuyo tema es el Estado frente a los regímenes de excepción. Para esto yo he gestionado un ensayo y también he gestionado un mapa conceptual relacionado a este ensayo. Entonces, en la hoja que estoy compartiendo, está relacionado al ensayo que realicé. Sin embargo, también voy a presentar el mapa que presenta el resumen de este ensayo para poder ir explicando de mejor manera. Entonces, nuestro tema del ensayo es el estado de excepción. ¿Qué es un estado de excepción? Un estado de excepción constituye una institución jurídica propia del Estado constitucional que permite enfrentar situaciones extraordinarias que ponen en riesgo el orden público, la seguridad o la estabilidad institucional. Su aplicación implica una tensión entre el ejercicio del poder estatal y la protección de los derechos fundamentales. Yo lo he dividido en 5 aspectos. Vamos a analizar los antecedentes históricos, las limitaciones clave, las características, los derechos fundamentales y en sí su equilibrio. Iniciamos con los antecedentes históricos. Como antecedentes históricos tenemos que el estado de excepción tiene sus raíces en el derecho romano, donde se otorgaban poderes extraordinarios a determinadas autoridades en momentos de crisis con el objetivo de restablecer el orden. Este modelo evolucionó a lo largo de la historia hasta integrarse en sistemas constitucionales modernos como figura regulada. En el constitucionalismo contemporáneo, el estado de excepción ya no representa un poder absoluto, sino una herramienta jurídica que está sujeta a límites, como lo afirma Rosa Melo Delgado, que nos indica la adopción de medidas extraordinarias frente a situaciones que no pueden ser controladas por medios ordinarios. Entonces, esto nos da a entender el autor que se relaciona a los estados de excepción. Asimismo, dentro de la bibliografía dada para hacer el trabajo, se encontraba también el análisis de un video. Y en el video también nos explicaba que el estado de excepción surge como una respuesta a contextos de crisis que superan la capacidad de las instituciones ordinarias, evidenciando la necesidad de mecanismos flexibles dentro del Estado. No obstante, también advierte que esta figura ha sido históricamente utilizada de manera indebida en algunos contextos, lo que ha generado desconfianza en su aplicación para los ciudadanos. Es como, por ejemplo, los estados de excepción que estamos viviendo hoy en día en el Ecuador, que están vigentes hasta el 18 de mayo del 2025 y que en sí no otorgan los resultados que uno buscaría, sino son ajustes en la convivencia de la sociedad, al no existir horarios correctos dentro del transporte, a cambiar los horarios en las instituciones educativas para ingreso de los estudiantes, a veces la falta de socialización, que este estado de excepción haya sido originado después de un feriado, sin socializar por qué motivos, o para qué motivos o por qué en específicas provincias. Ahora, ¿qué es un estado de excepción? El estado de excepción puede definirse como un régimen jurídico extraordinario mediante el cual el Estado adopta medidas especiales para enfrentar situaciones que no pueden ser controladas mediante mecanismos ordinarios. Esto implica que los derechos no desaparecen, sino que se adapta a condiciones de crisis. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el Estado frente a los regímenes de excepción? El Estado, como garante del orden jurídico y de seguridad, tiene la facultad de
Acudir a los regímenes de excepción para enfrentar situaciones extraordinarias como conflictos internos, desastres naturales o emergencias sanitarias. Sin embargo, esa facultad no es discrecional ni ilimitada. De acuerdo a Infantes Gutiérrez y Villacrés López, el estado de excepción debe responder a criterios de necesidad y proporcionalidad para evitar abusos de poder. No debe existir abusos de poder durante el estado de excepción. Incluso en el análisis del video se explica que en la práctica el uso del estado de excepción puede convertirse en una herramienta recurrente, lo que desnaturaliza su carácter de extraordinario, lo que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, el Estado debe actuar con responsabilidad, garantizar que el uso de la figura no afecte de manera permanente a los derechos de la población ni debilite el sistema democrático bajo el cual se convive. Ahora, ¿cuáles son las características de un estado de excepción? El estado de excepción es extraordinario, es temporal, es restrictivo y es regulado. ¿A qué nos referimos con esto? Extraordinario, ya que solo puede darse en situaciones de crisis, como mencionábamos anteriormente. Esto solo puede ser para superar crisis. Es temporal porque la duración es limitada, como vivimos hoy en día, que es el 4 de mayo hasta el 18 de mayo. Es restrictivo porque permite la suspensión de ciertos derechos, como en este caso la no circulación a partir de ciertas horas. Es regulado porque está regulado por la Constitución. Limitaciones constitucionales a los estados de excepción. ¿Cuáles son las limitaciones? Tenemos como principal limitación el principio de la legalidad. Debe estar previsto en la Constitución y en la ley, de acuerdo a nuestro autor Walla Mayorga 2018. El principio de temporalidad. El estado de excepción no puede ser indefinido, sino que debe tener una duración limitada, limitada y justificada. El principio de proporcionalidad. Las medidas adoptadas deben ser adecuadas y necesarias para enfrentar la situación. Y control constitucional y político. Como señala Walla Mayorga, el control constitucional es fundamental para evitar abusos. Entonces, vemos que tiene características y limitaciones claras que han sido analizadas dentro tanto de la bibliografía investigada como del video que se pudo evidenciar esta información. Ahora, ¿qué es el estado de excepción y los derechos fundamentales? Uno de los aspectos más críticos del estado de excepción es su impacto sobre los derechos fundamentales, aunque permite la suspensión de ciertas garantías, pero no autoriza la eliminación total. En este sentido, el Estado debe garantizar que incluso en situaciones de crisis se respeten los derechos esenciales, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona y la dignidad humana. La doctrina considera que esos derechos constituyen límites infranqueables para el poder estatal. El video refuerza esta idea al señalar que el verdadero desafío del Estado es mantener el equilibrio entre seguridad y libertad, evitando que la protección del orden público se convierta en una excusa para restringir derechos de manera injustificada. Es aquí cuando entramos en el proceso de que el estado de excepción debe guardar un equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo desarrollado? El estado de excepción es una herramienta jurídica necesaria para enfrentar situaciones de crisis, pero su aplicación debe ser excepcional, debe ser temporal y justificada, como habíamos analizado en las características y en las limitaciones claves. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad sin vulnerar los derechos fundamentales, derecho a la vida, la integridad y la dignidad humana, y buscando un equilibrio entre autoridad y libertad. Las limitaciones constitucionales como la legalidad, la proporcionalidad y el control son esenciales para evitar. No puede existir el abuso de poder. El uso indebido del estado de excepción puede debilitar el Estado de Derecho y generar prácticas autoritarias contrarias a principios democráticos. El respeto a los derechos fundamentales debe prevalecer incluso en contextos de crisis, ya que constituye la base de un Estado constitucional. En resumen, el estado de excepción debe cumplir con sus características y sus limitaciones claves. Solo puede ser utilizado en temas de emergencia. Debe ser extraordinario, temporal, restrictivo y regulado para que no exista el abuso de poder. Y fundamentalmente debe respetar los derechos básicos, como derecho a la vida, a la integridad personal y a la dignidad humana. Y debe guardar un equilibrio
entre la seguridad y los respetos de los derechos. No puede usarse el abuso del poder o el abuso de la orden pública en contra de los ciudadanos, violando sus derechos. Esa ha sido mi exposición. Gracias por la atención prestada.